8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos. Vamos a continuar con más información y entrevistas. Y antes de saludar con nuestra invitada, con María Verónica Íñiguez, PhD en Gestión de la Biodiversidad, máster en Ciencias Ambientales, investigadora y docente universitaria, alguien que conoce mucho sobre la materia, pues vamos a dar paso a una actualización que ha hecho hace pocos instantes el ministro de Energía, Antonio Goncalves, quien asegura que la condición actual de las hidroeléctricas ha mejorado levemente. El ministro reconoce que ha utilizado la electricidad que se genera a través de Coca-Cola Sinclair para así evitar el uso de lo que produce Masar para recuperar su cota. Se ha recuperado en 1.6 metros desde el sábado pasado debido a los racionamientos de energía que se aplican en todo el país. Escuchamos lo que acaba de decir el ministro para luego saludar con nuestra invitada y que nos dé también sus impresiones. ¿Cuál ha sido el comportamiento hasta las 7 de la mañana del día de hoy de los caudales en las distintas hidroeléctricas del país? Hemos recuperado un poco, 1,60 m desde el día sábado, la cota de Masar. Pero esto se ha dado tanto por el apoyo de ustedes, también por la situación en Coca-Codo. Como ha estado lloviendo, hemos estado utilizando la energía de la hidroeléctrica de Paso de Coca-Codo, y eso ha permitido no utilizar Masar o utilizarlo al mínimo posible. Entonces sí juntos hemos conseguido recuperar un poco el embalse, lo cual es una buena noticia. Eso es lo que acaba de informar el ministro de Energía, Gonzalo Goncalves, que se ha recuperado levemente el embalse de Masar y se está utilizando energía que produce la central Coca-Cola Sinclair. Vamos a saludar ahora sí a nuestra invitada, la doctora María Verónica Íñiguez, PhD en Gestión de Biodiversidad, máster en Ciencias Ambientales. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En esta misma rueda de prensa, el ministro acaba de decir que se adelantó el estiaje en 3 meses. Este mismo funcionario ayer en una rueda de prensa que ofrecían para explicar por qué no se han cumplido los horarios de los cortes y por qué se los anunciaron a la medianoche, el ministro señalaba en cambio que se adelantaron 2 meses el estiaje, que se adelantó 2 meses el estiaje. El presidente de la República durante un encuentro empresarial en los Estados Unidos dijo en cambio que se adelantó 1 mes. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Cuántos meses se ha adelantado el estiaje? 1, 2 o 3, y si en realidad es el peor de los estiajes que se ha vivido en el país en los últimos 61 años, como dicen las autoridades gubernamentales. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, Licenia. Muchísimas gracias, Alexis, por esta invitación. O sea, me quemé el fin de semana en la playa, pero no estoy tan negro todavía. Alexis me llamo. Alexis, perdón. Tranquila. Ayer estuve en una entrevista y me he quedado con esto. Lo siento mucho, Alexis, perdón. No, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto de verdad poder compartir aquí también con toda la audiencia tan fiel que tiene Radio Pichincha. Bueno, a mí me gusta mucho contestar esta pregunta dando un poco de contexto. Esto me gusta siempre ponerlo así para que se entienda por qué estoy atrás y por qué mi reacción frente a lo que tiene que ver con datos meteorológicos. Y es que yo vengo trabajando aproximadamente desde el año 2012 en una comparación entre percepciones de cambio climático y con los datos meteorológicos que existen. ¿Qué significa esto? Es conocer un poco cuánto la percepción se ajusta a los datos objetivos que nos puede arrojar las diferentes estaciones meteorológicas. Entonces, a raíz de estos comunicados que justamente ustedes acaban de comentarlos, fue de mi atención porque, primero por una cosa, porque los datos dejaron de ser libres a partir del año 2016. Y esto es importante recalcarlo, porque desde que yo empecé a hacer este trabajo, pues era más fácil, llamémoslo así, el poder hacer esta comparativa, porque teníamos los datos disponibles, eran datos abiertos que nosotros podríamos descargar como pues, dependiendo de las necesidades que teníamos, en mi caso, necesidades académicas y generar nuestras investigaciones. Entonces, después del 2016 ya no existen estos datos, por lo menos no son libres. Y luego cuando hubo estas comunicaciones fue muy raro decir, a ver, ¿cómo es que lo saben? ¿Cómo se dan estas aseveraciones con tanta contundencia si los datos todavía no nos permiten realmente generar estas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue ver los datos abiertos, que como dije están hasta el 2016, y vimos que realmente no se ajustaban a estas declaraciones.
Pero como tampoco son completos los datos, lo necesario es avanzar hacia otros datos que podrían estar disponibles, y ya voy a hablar sobre esto, pero me gustaría más bien dar respuesta a esta pregunta. ¿Que se ha adelantado el estiaje? No se ha adelantado el estiaje, y eso sí lo puedo decir como una aseveración, porque el Ecuador tiene dos regímenes climáticos, ¿no? Tiene una época de lluvias que va desde enero hasta mediados de mayo aproximadamente, y una época de estiaje, es decir, de menor precipitación, que va entre los finales de mayo, inicios de junio, y que se extiende hasta septiembre. Y si tuviésemos un periodo completamente normal, el 4 de octubre tendría que caer una lluvia, que es lo que nosotros conocemos coloquialmente como el cordonazo de octubre. Entonces, nosotros estamos realmente en la época de estiaje. No es que sea adelantado, nosotros tenemos esta época año a año, no va a cambiar. El 2025, es decir, el próximo año, vamos a tener también un estiaje durante este tiempo. Lo que sí, pueden haber variaciones en cuanto a la cantidad de precipitación, pero dentro del mismo periodo al que se corresponde. Entonces, en este sentido, no podemos tampoco hacer una afirmación respecto a cuánto, si es que este es el peor estiaje que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque como les comenté en un inicio, tenemos que primero verificar cuáles son estos datos. Y aquí sí me gustaría, yo había pasado un reporte que había llegado a mis manos sobre lo que informa ya el INAMI respecto a los datos meteorológicos. No sé si es que es interés de ponerlo en la pantalla, si no simplemente lo podemos conversar. Ya van a ponerle, doctora, el informe del INAMI en la pantalla para que usted lo pueda explicar. Sí, es mejor para que me puedan ir siguiendo. Sí, usted siga y nosotros ya le vamos a proyectar para que pueda hablar. Bien, sí, claro, en este informe es muy importante y ustedes ya lo van a ver, porque hay dos cosas muy irresponsables, llamémoslas así. Primero, porque ahora a septiembre, y como lo va a ver en el informe, está firmado al 20 de septiembre de 2024, es el primer informe del INAMI de este año. ¿Cómo una institución tan seria que es el INAMI puede recién en el mes de septiembre, y con las declaraciones que ustedes están comentando que ha hecho el ministro, recién ahora dar un comunicado al respecto? Eso por un lado. Lo siguiente que ustedes pueden ir viendo luego es que reconocen a través de este mismo informe que ellos poseen datos del INAMI, es decir, de sus estaciones meteorológicas, hasta el 2018. Es decir, que de ahí en adelante se corrobora que no existen estos datos. Para subsanar este problema, lo cual es normal, complementan la información con información satelital, ¿sí? Entonces ellos ponen todos los satélites, las diferentes fuentes en donde toman estos datos. Uno de estos es el ERA-5 Land, que es justamente el satélite que nosotros con mis colegas que trabajamos en la universidad utilizamos también para sacar nuestros propios datos. Entonces lo complementan con estos datos satelitales. Y aquí hay que hacer una aclaración. Los datos satelitales están siendo validados constantemente para reducir el margen de error, y esto lo hacen en el caso del ERA-5, lo hacen desde la Comisión de Cambio Climático Copérnicus, que es una comisión europea. Pero siempre es necesario que todos estos datos sean corroborados en campo para reducir cualquier margen de error que pueda darse por la localidad en la que se encuentra, que en el caso ecuatoriano es súper importante porque tenemos 3 regiones. No es lo mismo el litoral que la Amazonía. En la Amazonía siempre vamos a tener más precipitación que en la región costera. Entonces es muy importante siempre tenerlo local, y por eso la necesidad de corroborar. Sin embargo, como el mismo informe lo menciona, no existen las estaciones que nos permita hacer esa corroboración en campo. Entonces, lo que tenemos es la información satelital, que como dije, lo usa tanto el INAMI en su reporte y que nosotros hemos utilizado también para este informe. Y más adelante ustedes también van a encontrar la gráfica que les había enviado. Y en ese gráfico, que son los datos satelitales, podemos ver que esta época de estiaje, que se la está considerando como la de mayor estiaje en los últimos 61 años, tampoco se corresponde según a estos datos. Entonces sí me gustaría más adelante que ustedes la puedan presentar y yo indicarles qué es lo que no se ajusta realmente entre las declaraciones. A más de esto, ahí tenemos el informe, ¿no? Si podemos bajar, las primeras partes son como generalidades, se describe un poco los patrones climáticos. Un poquito más abajo, por favor. Más abajo. Sí. Bájale sí, más un abajo, poquito. vamos.
a ver, ya, un poco, hasta aquí, un poquito más arriba en el párrafo, simplemente quiero hacer la aclaración, un poquitito más arriba en el último párrafo, ahí. Entonces aquí es importante que ustedes vean lo que mencioné hace un momento. Se han examinado los datos de 4 hidroeléctricas principales en Ecuador, aquí nos nombran a cuáles son estas, y nos indica los datos de las precipitaciones históricas obtenidas de las estaciones meteorológicas del INAMI, que solo se corresponden al INAMI, han sido rellenados, homogenizados y validados desde 1964 a 2018. Entonces, estos son los datos que tiene el INAMI. Entonces, aquí ya llama la primera atención de una de las narrativas que nos dice que tienen datos desde hace 100 años. Entonces, no corresponde dentro de sus mismos informes. Si ahora sí podemos bajar, y aquí, ahí podemos parar un rato, ahí vemos que dónde toman los diferentes datos, y uno de estos justo está aquí, que dice ERA 5 del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo. Esa es justamente la estación que nosotros, satelital, que hemos tomado los datos, es decir, que también la toma el mismo gobierno para complementar la ausencia de datos locales. Y luego sí van a dar los históricos de las hidroeléctricas, y aquí en estas gráficas quiero detenerme un poco. Es súper importante que se entienda que según lo que ellos mismos reportan, están poniéndose los mínimos y los máximos históricos de precipitación. La línea morada debajo, la que se puede ver la moradita o rosadita, no sé, dependiendo cómo la vean, esta línea es el mínimo histórico, ¿sí? Es lo que ellos están reportando. ¿Qué es el mínimo histórico? El mínimo histórico lo tienen, según los datos presentados en esta misma gráfica, van desde 1964 a 2024. Es lo que están presentando justamente ahí. Entonces, si nosotros comparamos únicamente la línea morada, si quieren le pueden ampliar para que sea más visible. Si nosotros nos fijamos únicamente en la línea morada, que es el mínimo histórico que el mismo INAMI está reportando, y lo comparamos con la línea roja, que ellos la utilizan solo para nombrar los datos del 2024. Esa es la comparativa que están haciendo. 2024 es la línea roja y la línea morada es la línea del mínimo histórico. Y podemos ver que históricamente está más bajo que lo que se representa en el 2024. Y si nos acercamos a agosto, vemos que en agosto baja abruptamente. Es decir, que nos da ya la idea de que en agosto del 2024 bajó la precipitación abruptamente. Pero esto hay que saberlo interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque la línea roja son los datos de un solo año, mientras que los datos de la línea morada son los datos de 60 años. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no sabemos, según esta gráfica, qué pasó, por ejemplo, en el 2023, o qué pasó en los años 80, o qué pasó en los 60, porque tienen comprimido 60 años dentro de esos datos, ¿sí? Y aún así, con esos mínimos históricos, lo que nos representa aquí es que la precipitación actual del año 2024 está sobre la mínima histórica. Eso nos dice el PAU. Sobre, ¿sí? La mínima. La de al lado, exactamente, está sobre la mínima. Y la gráfica de al lado es para Cuenca. Y tenemos una tendencia similar, pero incluso todavía más dispar, porque miren la línea roja del 2024, también tiene picos incluso muy superiores sobre el mínimo histórico. Y en septiembre empieza a empatarse como para bajar, recién en septiembre, pero como dije, no podemos decir que es un dato comparativo exacto, porque el uno es de un año y el otro se corresponde, en este caso, desde 1977 a 2024. Si bajamos el documento, vamos a encontrar en caudales, que es lo que nos interesa para el tema de generación de energía. Si vemos el de caudales, es exactamente lo mismo. Los mínimos de caudales están, es decir, los históricos, están bajo la línea del 2024, y en el caso de septiembre recién comienzan a llegar al mínimo histórico. Esto en caudales, ¿no? Y esto es para el río Paute también. Luego presentan para las otras hidroeléctricas que lo pueden leer. Entonces, esto dice el informe del INAMI, y como dije, queda ahí todavía pendiente de conocer qué pasó el año pasado. Entonces, ahí sí me gustaría presentar las imágenes que les había enviado también de los datos anuales, es decir, que nosotros presentamos por cada año desde el satélite ERA 5, que es lo que falta en esas gráficas para conocer qué es lo que sucedió en ese diluido de los años y no que estén comprimidos en los 60 años.
Entonces ahí se va a entender todavía más cuál fue ese comportamiento. Como para ir adelantando hasta que se pongan las gráficas, es importante mencionar que primero vamos a presentar una gráfica del Ecuador que presenta los promedios, y en el caso del Ecuador hay que tomar esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un momento, el Ecuador tiene 3 regiones con un régimen de precipitación que es diferente para cada uno de ellos. Si nosotros tomamos los promedios de cada una de estas regiones, obviamente van a variar, ¿sí? Entonces esto no va a ser lo mismo en otros lugares. Esto es lo que se ve en esta gráfica, lo que acabé de decir, ¿no? Entonces esto es el anual de precipitación, que lo he tomado solo de junio a agosto. ¿Por qué de junio a agosto? Porque la narrativa de los comunicados ha ido variando. Comenzó diciendo que era el peor estiaje en los últimos 71 años, no, 61 años. Luego cambió y dijo que era de los peores 71 días de los últimos 61 años. Entonces, en estos últimos 71 días correspondería esa gráfica, es decir, desde junio hasta agosto. Por eso es que se está tomando solo ese periodo. Se me desapareció la gráfica ahí, pero en esta gráfica, justamente lo que podemos ver es, si tomemos como referencia únicamente la línea que nos dice la precipitación que se mide en mililitros, que dice 100, ¿sí? Entonces, debajo de los 100 serían como los más bajos, debajo de los 100. Y ustedes pueden contabilizar la cantidad de puntos que representan a cada año diferente, que están debajo de los 100. Y si nos vamos a comparar a todos los que están debajo de los 100, pueden ver la del 2024, la de 2023, sigue apareciendo como entre la más baja, o por lo menos más baja que incluso la que tenemos ahora, que está sobre los 100. Es decir, que el año 2024 no es el año que ha sido más seco, de acuerdo a estos mismos datos que también son tomados por el mismo INAMI. Y esto es en el caso de Paute, como ustedes lo vieron. Esta gráfica corresponde al Paute. Entonces, si contabilizan la cantidad de puntos que están debajo de los 100 mililitros, más o menos nos dan como 18, 20 los tenemos contabilizados, que son menores del mínimo histórico que ellos mencionan. Doctora, entonces, yo tengo una inquietud. La información que ustedes obtienen es pública, es decir, cualquier ciudadano, no solamente los investigadores y estudiosos en esta materia, puede acceder. O sea, si yo quiero, puedo entrar al INAMI, puedo acceder a esta información. ¿Es pública o no? La información del INAMI solo es pública hasta el año 2016. ¿Qué pasó a partir de ahí? Después del 2016 se tomaron decisiones, primero, que hizo perder la autonomía del INAMI, porque el INAMI pasó a estar adscrito al Ministerio del Ambiente y con ello tuvo un recorte de recursos, y luego de esto la segunda decisión fue que los datos ya no iban a ser libres, sino que quienes quisieran acceder tenían que comprarlos. Entonces estos son dos cosas. Pero se supone que debería ser un servicio público, y un servicio público es gratuito. Correcto, porque se generan con recursos públicos. Entonces esto tiene que estar a la disposición de toda la gente, no solo de la academia, sino de toda la gente. Y esto es muy grave porque incluso nos lleva hacia estos recortes innecesarios. Yo estaba viendo las recortes, me refiero a recortes de presupuestos del Estado, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, las estadísticas de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y que nos dice que cada apagón representa $12 millones en pérdidas. Imagínense lo que se puede evitar si tan solo se mantuviera una red de estaciones meteorológicas completas que nos ayuden a hacer un monitoreo de la variabilidad climática. Todo esto podría prevenirse, pero lo que nos está diciendo aquí es que hay una negligencia por parte del Estado para atender estos problemas. Ahora nos dicen que es la crisis climática. Por supuesto que vivimos una crisis climática, pero lo que se olvidan de decir es que para generar vulnerabilidades ante cambio climático se generan a través de estructuras sociales, y las estructuras de poder son justamente las que construyen y reproducen las vulnerabilidades climáticas. Y ha habido una indolencia y una negligencia por parte del Estado para atender esta emergencia, que si son ciertas sus declaraciones, si ellos cuentan con datos, no los han utilizado y nos han puesto en vulnerabilidad ante una crisis energética y climática que pudo ser perfectamente prevenida. Doctora, usted decía que el año 2024 no ha sido el año más seco, sino el 2023. Entonces, las afirmaciones del ministro, del ministro de Energía, de la ministra del Ambiente, del propio presidente de la República, no son precisas, al menos no son precisas, porque entonces no es cierto
no es cierto que sean los 71 peores días o más secos o el peor estiaje de los últimos 61 años, y no es cierto que tienen data de los últimos 100 años y que han planificado las medidas con data de los últimos 100 años. De acuerdo a los datos que nosotros estamos mostrando, no sería correcto. Y si es que el gobierno maneja otro tipo de datos, entonces deberían transparentarlos y contarnos, decirnos, miren, estos son realmente los datos que tenemos. Pero viendo su propio informe que menciona que toman los datos satelitales y que son los que yo les estoy presentando, entonces no hay transparencia y no podría corresponder si según esos datos no podríamos afirmar lo que ellos están comunicando a través de estos informes. Otra de las afirmaciones que se ha hecho en ese tiempo es que es la peor sequía también de los últimos años. ¿Es verdad eso? ¿Es la peor sequía? Que tenemos cientos de miles de hectáreas afectadas, que la situación es bastante complicada. En la Cámara de Agricultura ayer decía que tienen bastantes pérdidas, que la situación es difícil. Esto también podía haberse de alguna manera enfrentado de otra forma si se manejaban los datos correctamente, si se hacía ese monitoreo que usted menciona de forma proactiva y no recién ya en septiembre cuando todo el estiaje está en pleno vigor. Por supuesto que sí, Licenia. Si ustedes miran en ese mismo informe, las recomendaciones que hace el INAMI, habla de la necesidad de crear prevención, mitigación para evitar estas medidas drásticas. Entonces aquí lo que a nosotros nos da como conclusión es que existe una desconexión entre los informes técnicos, es decir, la información técnica y también las decisiones que se toman a nivel gubernamental. Y esto al final, como mencionaba, no solo es que es una decisión tan simple como ella, sino que lo que nos hace es ponernos en vulnerabilidad a todos los 17, casi 18 millones de ecuatorianos que estamos aquí, porque al final, si no tenemos una medida de prevención, que es muy grave e irresponsable, porque nos están mencionando que ellos tienen datos. Entonces, si tienen datos, ¿por qué no los utilizan para generar estos planes de mitigación? Porque no querían perder la consulta popular. Creo que eso también quedó clarísimo el día en que se filtraron los chats entre Andrea Robo y el presidente Noboa. Doctora, para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo, suele pasar, porque además tampoco es que nos ha cogido de sorpresa que hayamos tenido un verano tan seco, ¿no? En años anteriores también hemos experimentado cosas similares. Y lo que ha pasado es que después de tener periodos de verano con estas características, hemos tenido de igual manera un invierno muy fuerte, muchas lluvias, inundaciones, y eso también, digamos, podría suceder ahora. Estamos esperando que en los primeros días de octubre empiecen ya a llegar las primeras lluvias de esta época. ¿Va a ser tan fuerte como ha sido el verano, el invierno? ¿Qué se prevé sobre eso? En este sentido es difícil siempre hacer pronósticos también acertados. Los pronósticos del tiempo son muy complejos. No se aconsejan realmente hacer pronósticos que sean con muchos intervalos de tiempo, pero quienes realmente manejan la mejor información aquí, por ejemplo, lo hace SPOL, la Escuela Politécnica del Litoral. Tienen un monitoreo constante de lo que es la zona litoral. INOCAR también lo maneja mucho mejor. No podría yo realmente decirles cuáles van a ser las condiciones. Lo que sí sabemos es que estamos pasando por un niño y una niña que tiene un efecto dentro de las condiciones climáticas de nuestro país. Pero lo que acabas de decir, Alexis, sí, o sea, esto lo podemos esperar. Si vamos viendo las tendencias y las comparamos con los que van en los años anteriores, podemos aproximarnos a lo que puede suceder. Entonces, ahora, eso nos permite planificar. Otra cosa, que bueno conversar con usted, que además tiene toda la información y los datos. Yo decía esto en el comentario hablando desde mi más absoluta ignorancia sobre el tema, porque no soy científico ni mucho menos, ni me dedico a los temas meteorológicos e hidrológicos, pero creo que esta discusión ahora a partir de los racionamientos de energía y de la falta de lluvias a la humanidad, por lo que está sucediendo en la región. Ayer veía unas imágenes del Amazonas, ¿no? Espantosas, el río más caudaloso del mundo, con lugares en los que se ve ya solo la sedimentación, o sea, es impresionante. Y esto nos abre, creo que, un espacio para debatir sobre las condiciones, no solo del Ecuador, sino de la región y probablemente del planeta, de cómo los recursos se van acabando. Uno puede estar probablemente 6 horas, 8 horas, como hemos estado estos días sin luz, pero sin agua no podemos estar, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que nos compete ahora, Verónica, como ciudadanos, a los gobiernos, para empezar a hablar sobre cosas que son elementales, que son básicas, que son primordiales, como el cuidado del agua? Hay muchas cosas que podemos hacer y todo comienza desde la prevención. Creo que el Ecuador es uno de los países que más ha avanzado en temas realmente ecológicos y ambientales. Miren la última consulta popular en donde el pueblo se pronunció en las zonas diciendo que se deje de extraer el petróleo en uno de los bloques del Yasuní de Té. Esto tiene que pasar. Es decir, tiene que respetarse esa voluntad del pueblo por un lado y segundo, porque parte de lo que acaba de mencionar Alexis sobre estas imágenes, llamémoslas así, apocalípticas que podemos observar, tienen que ver también con un mal manejo y abuso y sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, nuevamente regresamos al mismo tema. ¿Cuál es la intervención estatal para frenar, mitigar y adaptarse incluso? Porque tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos problemas se salen hasta de nuestras manos. Una crisis climática no depende solo del país, depende del mundo entero. Entonces, en casos como el país del Ecuador, nosotros necesitamos medidas de adaptación. Entonces, ¿cuáles son las agendas climáticas que están ahorita en pie? Hay mucho trabajo por hacer y mucha gente competente que puede ayudar al respecto. Hay muchas universidades con gente valiosa generando conocimiento que sirve muchísimo para prevenir todos estos aspectos. Entonces, tenemos una política pública que nos respalda al respecto. Lo que necesitamos es que no sea tan laxa, sino que más bien se lleve a territorio, que realmente se ejecute tal cual se lo está solicitando y como lo demanda nuestra misma Constitución y los diferentes cuerpos jurídicos que tenemos. Luego, como ciudadanía, nosotros mismos, existe una reflexión, por supuesto que sí, porque al final hay una responsabilidad compartida, pero al final necesitamos un aparataje, una estructura, como dije hace un momento, son las estructuras de poder las que reproducen las vulnerabilidades. Entonces, si la estructura de poder falla, va a fallar también lo de abajo. Muchas veces en las escalas más pequeñitas, claro que logran hacer más resistencia y pueden incluso hasta manejar mejor sus propios recursos. Pero tenemos que pensar también a nivel de país. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene también un gobierno nacional, los gobiernos locales? También no los podemos dejar de lado, que también tienen una responsabilidad aquí. Y luego sí podemos hablar de la ciudadanía, que necesitamos, claro, una reflexión respecto a nuestro uso de recursos, consumo, energía mismo, cuánta energía estamos gastando. Pero todo esto tiene que ser en conjunto. No podemos buscar una solución que recaiga únicamente sobre uno de los actores de gobernanza. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos esta situación que está atravesando el país de forma técnica y desde el lado científico. Muy gentil. A ustedes, un buen día. Muy amable, gracias. La doctora María Verónica Íñiguez, ingeniera en gestión ambiental, máster en ciencias ambientales y PhD en gestión de la biodiversidad, docente e investigadora que ha estado con nosotros. 8:45.